la próxima clase el viernes vamos a empezar con vascularización. Como tenemos una semana más, entonces vamos a poder dar el contenido, digamos, un poco más de manera lenta, no se va a encimar tanto. Entonces va a ser mejor para todos, ¿verdad? Y después de la clase hoy quería hablarles a ustedes sobre la final, sobre los contenidos que vamos a incluir y todo eso. ¿Está bien? Bueno, voy a presentarles mi pantalla. Nos habíamos quedado la vez anterior en los músculos del compartimiento posterior. Y aquí vamos a ver a los músculos que se denominan isquiotibiales. A los músculos isquiotibiales, que son músculos que se insertan en el coxal, ¿verdad? En la parte del isquión, y terminan insertándose en la tibia. Entonces, así entrando gente. Entonces son músculos a que llamamos isquiotibiales. ¿Por qué? Porque se insertan hacia arriba, en el coxal, en el isquión, y hacia abajo terminan en la tibia. Eh, Aquí hablamos principalmente de tres músculos. Nos vamos a tener lo que llamamos el bíceps crural, que es este músculo que se encuentra aquí lateral, que tiene dos cabezas de inserción. Y medialmente vamos a encontrar estos dos músculos, ¿verdad? Que se llaman semitendinoso y semimembranoso. Entonces, estos son los tres músculos que encontramos en el compartimiento posterior. Voy a poder andar. Entonces, tenemos el bíceps crural, que está lateral, y el semitendinoso y más profundo, el semimembranoso, ¿verdad? Que se encuentran mediales. ¿Está bien? Estos músculos están inervados por un nervio bien grande, ¿sí? Yo creo que es el nervio más grueso del cuerpo, el nervio ciático, que se encuentra justamente en la región posterior y inerva a estos músculos de la región posterior. Entonces, cuando nos pregunten la inervación de los músculos del compartimiento posterior, decimos nervio ciático. Vamos a empezar con el bíceps femoral. Como les dije, tiene dos cabezas, ¿sí? Así como el bíceps braquial, también tiene dos cabezas. Tenemos una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga se va a insertar a este nivel en la tuberosidad isquiática. Entonces la cabeza larga es la que va a llegar hasta el hueso coxal. Y la cabeza corta se inserta aquí en la línea áspera. Y recuerden la línea áspera en la parte posterior del fémur. Bueno, y se inserta en el labio lateral, ¿sí? Luego estos dos tendones van uniéndose y se insertan en la cabeza, el peroné, y en el cóndilo lateral de la tibia, ¿sí? Entonces,
va desde la tuberosidad isquiática, la cabeza larga, la cabeza corta, en el labio lateral de la línea áspera y terminan en un tendón que se inserta en el peroné y en el cóndilo lateral de la tibia. Entonces, básicamente estas son las inserciones del bíceps femoral. Así como tenemos bíceps braquial, tenemos bíceps femoral. Bueno, eso es con respecto al bíceps femoral. Acá vamos a tener a lo que llamamos semitendinoso, ¿sí? Acá está el semimembranoso. ¿Por qué se llaman semitendinoso y semimembranoso? Porque este músculo, que es el semimembranoso, tiene, aparenta tener más porción, digamos, fibrosa que muscular. O sea, tiene una larga porción fibrosa arriba y abajo, y con un vientre muscular corto, ¿sí? Por eso se le llama semimembranoso. Y este es el semitendinoso por poseer un tendón largo en la parte inferior. Básicamente por eso. Entonces vamos a hablar del semitendinoso, ¿sí? El semitendinoso se inserta también aquí en la tuberosidad isquiática. En tendón común, tiene un tendón común con la cabeza larga del bíceps y termina en la parte medial de la extremidad superior de la tibia, ¿sí? Y es nuestro tercer componente de la pata de ganso, ¿sí? Habíamos visto ya el sartorio, habíamos visto ya el grácil y ahora vemos el semitendinoso. Estos son los tres componentes de lo que llamamos pata de ganso, ¿sí? O también llamado pes anseos, que son los músculos que se insertan en la extremidad superior de la parte medial de la tibia y van a encargarse básicamente de la flexión de la pierna. Luego tenemos el semimembranoso. Entonces es porque tiene una porción membranosa, digamos, ¿verdad? Aunque es un tendón básicamente, solamente que es más ancho, ¿verdad? Y se inserta también en la tuberosidad isquiática, ¿sí? En la tuberosidad isquiática. Y por debajo tiene tres tendones, ¿sí? Tiene tres tendones. Tiene un tendón directo que se inserta en el cóndilo medial de la tibia, ¿sí? Que termina la tibia también. Tiene un tendón reflejo, ¿sí? Que pasa debajo del ligamento colateral tibial, ¿verdad? Y se inserta en el cóndilo medial de la tibia también. Y tiene un tendón recurrente que vuelve hacia atrás y forma parte de lo que llamamos ligamento popliteo oblicuo, ¿sí? Entonces, tuberosidad isquiática, tenemos el tendón directo que termina en el cóndilo medial de la tibia. Tenemos el tendón reflejo que se inserta también aquí en el cóndilo medial de la tibia. Y tenemos el tendón recurrente que vuelve hacia atrás y forma parte del ligamento popliteo oblicuo. Entonces, esos son los tres tendones que se insertan, ¿verdad? Desde el semimembranoso. Entonces, el tendón directo, cóndilo medial, tendón reflejo, cóndilo medial.
y tendón recurrente forma el ligamento popliteo oblicuo. Y aquí básicamente es un resumen de las inserciones que tiene y las acciones. Ahora, básicamente todos hacen flexión de la pierna y el semitendinoso y el bíceps hacen también extensión del muslo. O sea, colaboran a mandar hacia atrás ese muslo. ¿Por qué? Porque están insertados en una porción, y también el semimembranoso, porque están insertados en una porción más superior de lo que es la articulación de la cadera. Entonces, al contraerse, llevan hacia atrás la articulación de la cadera. Bueno, y rotación lateral está dada por el bíceps y la rotación medial del muslo está dado por el semitendinoso. Vamos a ver acá en nuestro atlas de siempre si podemos ver alguna de estas. Aquí tenemos el semitendinoso, tenemos el bíceps y tenemos el semimembranoso, que van a hacer, van a colaborar a la extensión del muslo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamamos extensión del muslo. Lógicamente, también estos van a contribuir a la flexión de la pierna. ¿Sí? Bíceps, semitendinoso, semimembranoso. Contribuyen a la flexión. Y esto es lo que le llamamos aquí la pata de ganso. Pero acá no, lógicamente aquí no se va a ver tan bien, ¿verdad? Como se escribió. Pero esa disposición en tres, ¿verdad? Que forman estos músculos. Que están inervados por el nervio ciático. Entonces, estos son los músculos que conforman la pata de ganso. El sartorio, ¿sí? El grácil, y atrás está el semitendinoso. Eh, al grácil también le llamamos el recto interno, al recto interno. Eso les dije que tienen que recordarse por lo menos de cómo se llama el grácil en su nomenclatura tradicional. Entonces vamos a tener que la mnemotecnia para recordar quiénes forman la pata de ganso es sarite, ¿sí? El sartorio, la sa, el recto interno es la R y la I, recto interno, y T es del semitendinoso, ¿sí? Entonces se insertan en la extremidad superior y medial de la tibia y producen flexión de la tibia, perdón, de la pierna, ¿sí? Flexión de la pierna. Bueno, hasta acá estamos claros, estamos entendiendo. Bueno, entonces vamos a continuar. Los otros músculos que vamos a ver hoy son los músculos de la pierna, ¿sí?
Los músculos, ¿qué hora es? Ah, que todavía hay tiempo. Bueno, a partir de ahora ya no vamos a interrumpir la clase para aceptar gente, solamente eh, cuando les pregunte algo o vea el chat. Entonces, vamos a hablar hoy de los músculos de la pierna. Vamos a tener compartimiento anterior, compartimiento lateral y compartimiento posterior. ¿Sí? Dividimos entonces la pierna en tres compartimientos. Y cada uno va a tener músculos para que van a realizar cierta función. Los del compartimiento anterior se caracterizan por hacer flexión dorsal de la pierna, del pie. Entonces, imagínense que este es mi pie. Esta es la región dorsal y esta es la región plantar. ¿Sí? La región plantar es la que está en contacto con el suelo. O también le llamamos planta del pie. ¿Sí? Y la región dorsal es la que vemos desde arriba. Entonces, el compartimiento anterior lo que hace es la flexión dorsal. Quiere decir, lleva hacia arriba el pie. ¿Sí? Eso es flexión dorsal. Lo del compartimiento posterior se caracterizan por realizar flexión plantar, o sea, llevan hacia abajo el pie. Esto, la flexión plantar, también se le llama extensión, ¿sí? Pero para que no se confundan, es mejor llamarles flexión dorsal y flexión plantar. Flexión dorsal y flexión plantar. Los del compartimiento lateral se caracterizan por hacer abducción, ¿sí? Abducción del pie. Y lógicamente entre estos también hay músculos que realizan otros movimientos, pero en líneas generales es así. Entonces tenemos los músculos del compartimiento anterior. Acá tenemos el músculo tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Tienen que entender que abajo en el pie se le dice dedo gordo o se le dice primer dedo. No se le dice pulgar. Pulgar es el nombre que le damos al dedo gordo de la mano, o sea, al primer dedo de la mano. En el pie se le llama simplemente dedo gordo. Y el tercer peroneo, que es un músculo inconstante, no siempre aparece. Luego tenemos en el compartimiento lateral los peroneos. El peroneo largo y el peroneo corto. Y dentro del compartimiento posterior lo volvemos a dividir en dos planos, ¿sí? Un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial vamos a encontrar el gastrocnemio, al que se le llama gemelos. Vamos a encontrar el sóleo y vamos a encontrar el músculo plantar. En el plano profundo vamos a encontrar el músculo popliteo, al flexor largo de los dedos, al tibial posterior y al flexor largo del dedo gordo. Entonces, esto es con respecto a los músculos de la pierna y la clasificación en compartimientos. Vamos a hablar primero del compartimiento anterior. Acá vamos a tener 4 músculos, ¿sí? Vamos a tener el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo, que tiene que estar un poco más lateral y es inconstante, ¿sí? Entonces el tibial anterior es el que queda medial, el que queda lateral es el extensor largo de los dedos y el que queda profundo es el extensor largo del dedo gordo. Entonces estos son los músculos del compartimiento anterior. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Vemos que el compartimiento anterior y el posterior están separados por la membrana interósea,
¿sí? Inclusive algunos músculos vamos a encontrar que se insertan en esta membrana. Entonces, más que formar una articulación, la membrana interósea contribuye a separar estos compartimientos. Entonces, tenemos aquí esa separación tanto por los huesos como por la membrana interósea. Estos tendones van a pasar por debajo o de manera profunda a estas formaciones fibrosas, ¿sí? Que llamamos retináculos, ¿sí? Retináculos. Y tenemos el retináculo superior, ¿sí? De los extensores y el retináculo inferior de los extensores. Eh, Así como teníamos también el retináculo flexor y el retináculo extensor a nivel de la muñeca, también tenemos en el pie estos retináculos. Y los extensores van a pasar por debajo de estos retináculos. O sea, los extensores los de la tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Y aquí vemos el tercer peroneo. Cada tendón aquí va a tener su propia sinovial, ¿sí? Generalmente tienen ahí en esa porción donde contactan con esta membrana fibrosa y de esa manera tiene un mejor paso sin fricción y inclusive los tendones del mismo músculo no contactan y no hacen tanta fricción entre sí. Entonces, de esta manera las membranas sinoviales ayudan a mejorar el deslizamiento de estos tendones. O sea, aquí tenemos el músculo tibial anterior, tenemos el músculo extensor largo del dedo gordo y tenemos el músculo extensor largo de los dedos. Acá hay algo importante, ¿sí? Lateral al extensor largo del dedo gordo, vamos a encontrar una arteria importante, que es esta que vemos aquí. Esta es la arteria pedia, ¿sí? O arteria dorsal del pie. Es importante, ¿por qué? Porque a este nivel podemos sentir el pulso pedio. Si les piden a ustedes palpar el pulso pedio, tienen que ir al primer dedo, localizar la parte del el metatarso y lateral a este tendón, ¿verdad? Está la arteria pedia, ¿sí? La arteria dorsal del pie. Y es posible palpar el pulso a ese nivel. Y ese pulso generalmente se palpa siempre o sobre todo, ¿verdad? Porque de hecho que siempre se tiene que palpar en todo, en cualquier persona, pero adquiere mayor importancia en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos en donde las enfermedades la patología de la aterosclerosis suele ser un poco más pronunciada. Entonces de repente ese paciente tiene aterosclerosis en la arteria tibial anterior, más arriba, y lo que hacemos es palpar el pulso pedio para ver qué tanta sangre, qué tan comprometido está ese pulso. Si encontramos un pulso débil, quiere decir que no le está llegando suficiente sangre al pie. Si encontramos un pulso bueno, un pulso fuerte, quiere decir que no hay una obstrucción severa. Entonces, pacientes que de mayor edad, de 50, 60 años, que tienen diabetes, que tienen sobrepeso, obesidad, ustedes deberían palparle todos los pulsos para ver qué tanto están comprometidas esas arterias. Entonces, por eso es que, eh, digamos, cobra importancia conocer estas localizaciones de estos pulsos. Bueno, estos músculos del compartimiento anterior van a estar inervados por este nervio, ¿sí? Este es el nervio peroneo profundo, ¿sí?
Acá nosotros tenemos el peroneo común, ¿verdad? Que más o menos a nivel de la cabeza, el peroné se divide en dos, en un peroneo profundo y en un peroneo superficial. El peroneo profundo va a ser el que le va a inervar a los músculos del compartimiento anterior. O sea, ahí es un poquito más fácil porque sabemos ya que por compartimientos vamos a poder agrupar las inervaciones. Bueno, hasta acá estamos bien, hasta acá estamos entendiendo. Bueno, vamos a empezar con el músculo tibial anterior. El tibial anterior es un músculo que se inserta arriba, se inserta en la tibia, ¿sí? Entonces le llamamos al lobo tibial anterior, ¿sí? Se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, en la tuberosidad de la tibia, en el tubérculo de Jerdí, en la cara también anterior de la tibia, o sea, la cara lateral, perdón, la cara lateral de la tibia, y luego deja un tendón, ¿sí? Más o menos a nivel del tercio inferior de la tibia, deja fibras tendinosas, ¿verdad? Y que pasan por debajo de los retináculos extensores, ¿sí? Pasan detrás. Posteriormente se dirige hacia medial y termina insertándose en el cuneiforme medial y en el primer metatarsiano. Entonces, se inserta en la tibia, tiene un grosso muscular, un vientre muscular bastante importante, es medio plano, o sea, es aplanado, digamos, en sentido antero-posterior, deja lugar a un tendón que pasa por debajo de los retináculos extensores, se dirige medial y termina insertándose en el cuneiforme medial y en el primer metatarsiano. Entonces imagínense que esto se contraiga. ¿Qué es lo que va a producir? Primero va a producir una flexión del pie, una flexión dorsal del pie. Como su tendón se dirige hacia medial, ¿verdad? Al contraerse va a llevar el pie también hacia medial, o sea, va a producir una aducción. Bueno, vamos a ver su este es. Entonces, al contraerse, lo que hace es flexión dorsal del pie. Y eso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa función. Y también sumar a eso lo de la eh, aducción. ¿Está bien? Bueno, tenemos luego el extensor largo del dedo gordo. Sí, el extensor largo del dedo gordo. eh, es un músculo también bastante importante, bastante prominente. Se inserta también en el cóndilo lateral de la tibia y también en la cara medial del peroné, ¿sí? También en la membrana interósea. Se encuentra lateral al tibial anterior y luego deja un tendón que pasa por debajo de los retináculos extensores y se va a dividir en 4 tendones para los 4 últimos dedos. Y aquí cada tendón se va a trifurcar, o sea, se divide otra vez en 3. La lengüeta del medio
va a terminar en la falange media y las lengüetas laterales van a terminar en la falange distal, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es esa trifurcación, la del medio termina en la falange media y las laterales, las lengüetas laterales del tendón terminan en la falange distal. Es lo mismo que sucede con los músculos extensores de la mano, ¿sí? Que se dividían en tres. El medial llegaba a la falange media y los distales terminaban en la falange distal. Básicamente lo mismo. Entonces, aquí lo que vamos a tener es también una flexión del pie, ¿sí? Porque contribuye a la flexión del pie. Tenemos también la flexión de los dedos, perdón, extensión o dorsiflexión. Eh, la flexión dorsal del pie, la flexión dorsal de los dedos, ¿sí? O extensión de los dedos, extensión del pie. Básicamente lo que vimos aquí. La flexión dorsal del pie o también llamada extensión del pie y también la extensión o flexión dorsal de los dedos. Bueno, también contribuye a hacer una pequeña rotación lateral del pie. Luego tenemos el extensor largo del dedo gordo que se inserta más profundo en la cara medial del peroné, ¿sí? Se dirige hacia abajo, hacia medial, deja un tendón que termina insertándose en la falange media y en la falange, o sea, la falange proximal en la falange distal del dedo gordo, ¿sí? En la falange proximal, la falange distal. Entonces, se inserta cara medial del peroné, deja un tendón, ese tendón pasa por debajo de los retináculos extensores, ¿sí? Se dirige hacia abajo, hacia medial, y termina insertándose en la falange proximal y en la falange distal del dedo gordo. Recuerden, el dedo gordo tiene solamente dos falanges, no tiene falange media. Y que hace también lo mismo, realiza flexión dorsal o extensión del dedo gordo y extensión también del pie o flexión dorsal del pie. Bueno, eso es con respecto a los músculos de compartimiento anterior. Luego tenemos los músculos del compartimiento lateral, ¿sí? Ah, no, este todavía no es. Me confundí. Este es el compartimiento el peroneo. Como leí peroneo, pensé que estamos hablando ya del compartimiento lateral. No, este es el tercer peroneo, es un músculo inconstante, no siempre aparece. Está más anterior, o sea, está en el compartimiento anterior, pero más lateral. Y como le digo, no siempre aparece. De hecho, que menos del 50% de las veces está presente y casi no se ve. El borde anterior del peroné se inserta. También el tendón pasa por detrás de los retináculos extensores y se inserta en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Y vamos a ver si acá tenemos tercer peroneo. No, no hay tercer peroneo aquí. Bueno, y este es el resumen básicamente de las inserciones. El tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo.
Bueno, ¿qué hacen? Están inervados por el peroneo profundo, habíamos dicho, aunque el tibial anterior y el extensor largo de los dedos están inervados también por fibras del peroneo común, porque se insertan un poco más superior. Entonces, fibras del peroneo común, antes de la división, todavía le llegan. ¿Cuál es la acción del tibial anterior? Habíamos visto flexión dorsal del pie, aducción del pie y rotación medial del pie. Extensor largo de los dedos produce flexión dorsal de los dedos, flexión dorsal del pie y rotación lateral del pie. Extensor largo del dedo gordo, tenemos flexión dorsal del dedo gordo, flexión dorsal del pie, aducción del pie y rotación medial del pie. El tercer peroneo hace flexión dorsal del pie, abducción, porque se inserta ahí lateral en el quinto metatarsiano, y rotación lateral del pie, también junto con el extensor de los dedos. Bueno, y eso es con respecto al compartimiento anterior. Las personas que, que practican Muay Thai tienen depresiones permanentes en esa región y probablemente sea por un traumatismo a nivel del músculo o a nivel del hueso, ¿verdad? Los que practican Muay Thai usan mucho las, las piernas, ¿verdad? Y tanto para atacar como para defenderse. Y seguro va a ser por una lesión a nivel del músculo o a nivel del hueso. ¿Por qué? Porque el músculo estriado no es un músculo que se regenere, ¿verdad? Se sustituye por fibrosis y probablemente sea esa la causa. Así como los boxeadores, ustedes van a ver que tienen la oreja totalmente deformada, ¿sí? Totalmente tienen la oreja deformada los luchadores los boxeadores, porque siempre están golpeando acá esa, 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 ¿cómo digo? Esa zona. Dice Chris Liney pregunta, si no hay presencia del músculo tercer peroneo, ¿qué se pasa con el espacio que ellos se encuentran? Nada, no pasa nada, eso se llena, o sea, no deja una cavidad ni nada, los músculos que están presentes se acomodan y rellenan ese espacio, ¿verdad? No es que se quede una cavidad ni nada, simplemente no está. Entonces se acomodan mejor los músculos y quedan, ¿verdad? Dice, pregunta sobre el ojo. ¿Qué pregunta sobre el ojo? Bueno, al final entonces. Bueno, entonces está bien. Si no existe, no pasa nada. O sea, el músculo se acomoda ahí, los otros músculos rellenan el espacio y no pasa nada. Bueno, ahora sí el compartimiento lateral también son llamados peroneos. ¿Sí? Tenemos el músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto. ¿Sí? El peroneo largo es más superficial, el peroneo corto es más profundo. Y son músculos que se relacionan bastante uno con otro. ¿Sí? Aquí tenemos el peroneo largo y tenemos el peroneo corto. ¿Sí? El peroneo largo pasa en la región plantar, o sea, se, se continúa aquí en la región plantar del pie, o sea, en la región inferior del pie, y termina insertándose aquí en el cuneiforme medial y en el primer metatarsiano, pero por abajo, ¿sí? No por arriba, por abajo. Entonces, el peroneo largo hace todo ese trayecto y pasa inclusive en la planta del pie y termina insertándose en el cuneiforme medial
y en el primer metatarsiano. Bueno, entonces estos son los músculos peroneo largo y peroneo corto. Estos también tenemos aquí que pasan por unas fibras, por debajo de unas fibras, que le llamamos retináculos peroneos. Así como teníamos el retináculo de los extensores, tenemos también el retináculo peroneo, uno superior y uno inferior. Estos músculos van a pasar por detrás del maleolo lateral. Este que vemos aquí es el maleolo lateral y por detrás pasan el peroneo corto que pasa adelante y el peroneo largo que pasa detrás y se continúa ahí en la planta del pie. Interesante es que al principio estos dos tendones comparten una misma sinovial, pero después de sobrepasar el retináculo peroneo superior, se dividen sus sinoviales y cada uno tiene una sinovial propia, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, pasa por detrás, ¿verdad?, del maleolo lateral. Esto se llama canal retromaleolar lateral. O sea, el espacio donde ellos pasan se llama canal retromaleolar lateral. Bueno, y están inervados por la otra rama del peroneo común. Como le dije, acá tenemos el peroneo común, que va a dar una rama, ¿verdad?, el peroneo profundo, y otra rama aquí le llamamos el peroneo superficial. Los músculos del compartimiento lateral, o sea, el peroneo largo, el peroneo corto, van a estar inervados por el peroneo superficial, ¿sí? Por el músculo peroneo superficial. Vamos a hablar del peroneo largo. Tiene una salvedad aquí, o una cosa interesante aquí. En sus inserciones superiores forman tres fascículos que tienen la forma de una letra T, ¿sí? Una letra T. Pero es una T fea, ¿verdad? Más o menos así. Tiene una capita, un triángulo, y después la inserción, digamos, vertical. Básicamente no se ve bien esa inserción en letra T, ni en la morgue con mucha imaginación, pero se describe así, ¿verdad? Que tienen tres fascículos, ¿verdad? Con la forma de la letra T, ¿sí? Tenemos un fascículo superior, ¿sí?, que se inserta en la cara anterolateral de la cabeza y el cóndilo lateral de la tibia, ¿sí? Entonces, peroné y tibia, tipo una inserción superior. Luego tenemos la anteroinferior, ¿sí?, que se inserta en el tercio superior del borde anterior del peroné. O sea, se dirige hacia abajo, ¿sí?, y en, siguiendo el borde del peroné, ¿sí? Y luego tenemos el póstero inferior, que se inserta en la cara lateral, está un poquito más posterior. Entonces tenemos una inserción superior que va desde el cóndilo lateral de la tibia hasta la cabeza del peroné, una antero inferior y una póstero inferior. Lógicamente esto está ahí bien profundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que en la porción horizontal, o sea, en la porción superior de esta letra T, vamos a tener que pasa el nervio peroneo común y a este nivel se divide en un peroneo profundo y en un peroneo superficial. Entonces, básicamente para eso nos sirve esa referencia. Pero también nos sirve la cabeza del peroneo. A nivel de la cabeza del peroneo también podemos decir que se divide el nervio peroneo profundo en peroneo común, en un peroneo profundo y un peroneo superficial. Pero si queremos ser un poco más finos, podemos decir que se inserta a nivel de la porción superior horizontal de la T del peroneo largo, ¿sí? Que ahí el peroneo común llega y se divide en un peroneo superficial y en un peroneo profundo. Bueno,
no me importa tanto que sepan todo esto. Y saber que se inserta en el hueso peroneo ya es suficiente, ¿sí? En el peroné, luego deja un tendón, ¿verdad? Largo, resistente, que pasa por detrás tanto del maleolo lateral como por detrás del peroneo corto, ¿sí? Y por debajo de los retináculos peroneos. Se dirige hacia abajo y cruza de lateral a medial el borde lateral del pie, ¿sí? Y aquí vemos. Y lógicamente esto está cubierto aquí por unos músculos y termina aquí, a nivel del primer metatarsiano y a nivel del cuneiforme medial, ¿sí? Entonces tenemos las inserciones muy parecidas a lo que es el tibial anterior, pero en el lado contrario, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener también el movimiento de flexión plantar. ¿Por qué? Porque al contraerse, el peroneo largo va a llevar el pie hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, por sus inserciones a nivel de la planta. El peroneo corto también se inserta en el peroné, ¿sí? En la cara lateral y el borde anterior del peroné, en una porción un poco más inferior que el peroneo largo, está también más profundo al peroneo largo. Se dirige hacia abajo, hacia atrás, y va a pasar también detrás del maleolo lateral, pero cruza por delante al peroneo largo, ¿sí? Y termina a nivel del quinto metatarsiano, ¿sí? A nivel del quinto metatarsiano, en la tuberosidad. Entonces, lo que va a hacer fundamentalmente es la abducción del pie. Entonces tenemos el peroneo largo, ¿verdad? Está inervado por el peroneo superficial. Realiza la flexión plantar, como les dije, porque se inserta acá debajo de la planta del pie. Entonces, al contraerse, baja o desciende el pie. Eso le llamamos flexión plantar del pie. Y también realiza la rotación lateral del pie, ¿sí? El peroneo corto realiza la flexión plantar también del pie, pero no es tan importante como el peroneo largo. Digamos, su acción a este nivel es más accesoria. También realiza rotación lateral, pero sobre todo realiza abducción del pie, ¿sí? Lleva el pie hacia lateral. A ver si no tenemos alguna... Bueno, y aquí tenemos el peroneo largo y tenemos el peroneo corto, que vieron cómo hacen una palanca acá a nivel del maleolo lateral. Y por eso es que le da esa acción de flexionar. Pero fundamentalmente es el flexor, perdón, el peroneo largo el que realiza predominantemente de entre estos dos, ¿verdad? La flexión plantar. Lógicamente que tenemos en el compartimiento posterior músculos más importantes que realizan también esa acción. Pero entre estos dos, el que más contribuye a la flexión plantar del pie es el peroneo largo. Y el peroneo corto también realiza flexión plantar de manera más accesoria. Bueno, hasta acá estamos bien. Bueno, Sí, ahora vamos a hablar del compartimiento posterior. Acá nosotros vamos a tener un plano superficial y un plano profundo.
Dentro del plano superficial vamos a ver que todos van a terminar en el hueso calcáneo, ¿sí? Mediante un tendón a nivel del calcáneo, o dos tendones, mejor dicho, pero terminan a nivel del calcáneo, ¿verdad? Lo que son del plano superficial. Vamos a tener aquí tres, ¿verdad? Tres músculos. Primero tenemos el gastrocnemio, que es lo que llamamos gemelos, ¿verdad? Los músculos gemelos, ¿verdad? Un poco más profundo al gastrocnemio encontramos al músculo sóleo, ¿sí? Y, digamos, siguiendo a la cabeza lateral del gemelo lateral, ¿verdad? Vamos a encontrar un músculo pequeñito que es el músculo plantar, ¿sí? Que es un músculo más bien independiente, pero que su tendón también se inserta aquí en el calcáneo. Bueno, este es el músculo gastrocnemio, ¿sí? Es más superficial, son lo que llamamos gemelos. Tenemos el gemelo medial y el gemelo lateral. Y luego por debajo vamos a tener el músculo sóleo, ¿sí? Entonces, a veces se describen como un único músculo con tres cabezas, ¿sí? Como un tríceps, digamos. Bueno, entonces los tendones, los gemelos y del músculo sóleo que está acá profundo, ¿verdad? Van a conformar lo que llamamos tríceps sural, ¿sí? Tríceps sural. Y se insertan en el calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Entonces van a formar un tendón común que se inserta en el hueso calcáneo, que es el tendón de Aquiles. Están inervados por el nervio tibial posterior, ¿sí? Nervio tibial posterior, entonces inerva todos los músculos del compartimiento posterior de la pierna. Vamos a empezar con este, ¿verdad? Con el tríceps sural, que está formado por dos músculos, ¿sí? Por el gastrocnemio, que son los gemelos, y por el músculo sóleo, ¿verdad? Que es un músculo que está más profundo. Entonces, tenemos el gastrocnemio. Tiene sus inserciones a nivel del fémur, ¿sí? El gemelo lateral se inserta a nivel del cóndilo lateral y el gemelo medial se inserta a nivel del cóndilo medial, ¿sí? Luego estos se unen en un músculo, ¿verdad? Y van a formar unas fibras tendinosas aquí, a nivel más inferior. Entonces, gemelos. El gemelo lateral se inserta acá en el cóndilo lateral del fémur. El gemelo medial se inserta en el cóndilo medial del fémur. El sóleo, ¿verdad? Es un músculo que está más profundo. Tiene una inserción como en un arco tendinoso, ¿sí? Es como un arco tendinoso que se inserta tanto en el peroné como en la tibia, ¿sí? Y aquí al nivel de la tibia tenemos en la cara posterior una línea, una rugosidad que llamamos línea del sóleo, ¿sí? Entonces se inserta aquí a nivel de la cabeza, ¿sí? De la cara posterior también del peroné y de la cara posterior de la tibia a nivel de la línea del sóleo, ¿sí? Que es una rugosidad aquí en la tibia. Luego sus tendones lógicamente también se unen y se fusionan con la del gastrocnemio para formar el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles, que se va a insertar aquí en el hueso calcáneo. Entonces ya pueden saber más o menos las acciones que va a tener este músculo. Si se contrae el sóleo, vamos a tener una flexión dorsal perdón, flexión plantar del pie. O sea, el pie va a bajar hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos paramos de punta, cuando queremos pararnos de punta, estamos trabajando el músculo sóleo y también el músculo gastrocnemio, ¿sí? Si nos paramos de punta. ¿Por qué? Porque estamos flexionando plantarmente
el pie, ¿sí? Flexión plantar. Eh, pero al pasar los gemelos, al pasar por encima también de la articulación, ¿verdad?, de la rodilla, al contraerse también realizan o contribuyen ligeramente a la flexión de la pierna, ¿sí? Su acción principal es la flexión plantar del pie. Pero los gemelos, al pasar también encima de la articulación de la rodilla, también producen flexión de la pierna. Vamos a ver después. Bueno, aquí por ejemplo, esta función habíamos visto que estaba dada principalmente por los músculos del compartimiento posterior del muslo. Pero como les dije, también los gemelos ayudan o contribuyen de manera secundaria a esta función. Vamos a ver aquí, la otra flexión es la eh, flexión plantar, ¿sí? Y aquí tenemos también la acción del tríceps crural. Como pueden ver, al contraerse, estiran el calcáneo hacia atrás y flexionan el pie, ¿verdad? La planta del pie. Se hacen flexión plantar. Y es por eso que usamos esto cuando nos paramos de punta, ¿sí? Cuando nos paramos de punta. Y eso es lo que se suele, o sea, esos ejercicios se suelen hacer en el gimnasio para fortalecer el gastrocnemo, ¿sí? Eso de pararnos de punta. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Bueno, con respecto a la conducta de la lesión del tendón o la ruptura, es llevar de urgencia al hospital. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, si quedamos mucho tiempo sin llevar al hospital, el músculo se contrae, ¿verdad? Tiene una contractura y separa el tendón, ¿sí?, de sus puntas. Imagínense, tenemos un corte ahí en el tendón de Aquiles. Eso tenemos que llevarlo lo más rápido posible al hospital para que se haga una sutura, ¿sí? Se sutura eso. O sea, básicamente es una rafia, una sutura del tendón. Pero para eso tenemos que acercar los dos extremos, ¿sí? Imagínense, este es el tendón, así, y se rompe, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando el músculo está en caliente, todavía está así más o menos cerca. Entonces, estirando un poco, estirando esto, se puede volver a unir y ahí se sutura. Pero si pasan mucho tiempo, si pasan 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta recibir atención médica, el músculo se va contrayendo y va alejando el tendón de su otro extremo. Entonces es más complicado, ¿verdad?, vencer eso y va a necesitar probablemente un procedimiento un poco más, digamos, invasivo. Va a tener que utilizar bloqueantes neuromusculares para poder relajar ese músculo y producir después la sutura. Por eso es que hay que actuar rápido, ¿verdad? Sí, se hace la sutura de manera rápida, pero básicamente eso es suturar. Porque es un tejido fibroso y termina volviéndose, o sea, se termina, eh, digamos, sintetizando más fibras colágenas, eso se termina un poco reparando, pero no queda con la misma fuerza que tenía tampoco. Entonces, ese tendón va a estar, digamos, vulnerable, pero no tanto, ¿verdad? Imagínense que queda con un 80% de la fuerza que tenía. Si no le sometemos a un esfuerzo eh, muy fuerte, el tendón no va a volver a romperse, ¿verdad? Generalmente ocurren, estos tendones suelen ser más, lesionarse por cortes, ¿sí? Suelen venir a la urgencia, ya sea por una pelea, se cortaron con botella, o el paciente iba caminando y pisó un vidrio roto y se cortó un tendón. También pueden ser, aunque eso es más raro de ver, al menos acá,
pueden ser por desinserciones en los tendones cuando el paciente utiliza o alza pesos muy fuertes. Y de repente quiere levantar una pesa o hacer un esfuerzo muy fuerte, el tendón puede desinsertarse. En esos casos, ahí tienen, digamos, un tratamiento un poquito más complejo, ¿verdad? Ya a veces requiere una cirugía un poquito más compleja, donde tenemos ya a veces involucración de modificaciones ahí en el hueso, ¿verdad? Para que puedan volverse a reinsertar ese tendón. Pero así a cortes, como les digo, es más bien la sutura, ¿sí? La sutura del tendón. Y eso, esa es la conducta. Llevar rápido al hospital. Bueno, ahora vamos a hablar del músculo plantar. ¿Sí? Es un músculo pequeñito. Sigue a la cabeza lateral o al gemelo lateral. Es un músculo satélite. Se dirige hacia abajo y hacia medial y tiene un tendón muy fino y muy largo, ¿sí? Al inicio va a insertarse aquí en el cóndilo lateral del fémur, cruza en diagonal y termina aquí, insertándose en en el calcáneo también, en el hueso calcáneo, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, básicamente esto hacen la misma acción. Entonces, recordando uno, recuerdan todos, ¿sí? Flexión plantar del pie, rotación medial del pie. Flexión plantar del pie, rotación medial del pie. Flexión plantar del pie, rotación medial del pie. ¿Y cuál es su inervación? Es el nervio tibial, ¿sí? Básicamente. Eso con respecto al compartimiento posterior superficial. Ahora vamos a ver al compartimiento posterior profundo, el plano profundo. Aquí vamos a tener 4 músculos. Tenemos el popliteo, tenemos el tibial posterior, tenemos el flexor largo de los dedos y tenemos el flexor largo del dedo gordo. Y la mnemotecnia es pofleco-tifle. Popliteo, fleco porque al flexor largo también se lo denomina flexor común de los dedos, ¿sí? Entonces fleco. Fleco del flexor común para distinguirlo del flexor del dedo gordo, porque este va a los 4 dedos, entonces es un flexor común a los 4 dedos. Ti de tibial posterior y fle de flexor largo del dedo gordo. Entonces es posfleco tifle. Bueno, estos tendones van a pasar, ¿verdad?, por detrás al maleolo medial, ¿sí? Pasan por detrás al maleolo medial en el canal retromaleolar medial, ¿sí? Eh, Están, digamos, pasan profunda este retináculo también de los flexores y es interesante conocer su disposición. Más adelante vamos a encontrar al tibial posterior. Detrás del tibial posterior vamos a encontrar el flexor largo de los dedos y detrás vamos a encontrar al paquete vasculo nervioso tibial posterior. Y es interesante porque aquí también podemos sentir el pulso. Habíamos visto que en la arteria pedia podíamos sentir el pulso para evaluarlo y aquí en el canal retromaleolar medial también podemos sentir el pulso porque pasa un paquete vasculo nervioso importante. Y por último, detrás del paquete vasculo nervioso vamos a encontrar al flexor largo del dedo gordo. Bueno, que es más posterior. El nervio que inerva a estos es el tibial posterior también, el nervio tibial. Bueno, vamos a hablar del popliteo. El popliteo está bien profundo, inclusive está relacionado ahí bien con la articulación de la rodilla. Se inserta aquí en el cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Y pasa
y se inserta aquí a nivel de la tibia, por encima, ¿sí?, de la línea del sóleo, ¿sí? Nosotros teníamos que en la tibia teníamos una línea, una rugosidad para el músculo sóleo, y encima de esa rugosidad va a insertarse el popliteo y en la cara posterior de la tibia propiamente. Entonces va desde el cóndilo lateral del fémur hasta la cara posterior de la tibia y el labio superior de la línea del sóleo. Bueno, y está bien relacionado ahí con la articulación, pasa por debajo del ligamento arcuato. El flexor largo de los dedos, ¿sí?, o también llamado flexor común de los dedos. Es un músculo que va a dar tendones para los 4 últimos dedos del pie. Y lógicamente va a producir una flexión plantar, ¿sí? Se inserta también en el labio inferior de la línea del sóleo y se inserta también en la cara posterior de la tibia, ¿sí? Se dirige hacia abajo. Aquí está ubicado en el canal retromaleolar medial y le cruza en X, y le cruza en X aquí a este nivel al flexor largo del dedo gordo, ¿sí?, en la planta de pie. Entonces se cruzan ellos. Y se divide en 4 tendones terminales, ¿sí?, para la falange distal de los últimos 4 dedos. Entonces, se inserta en el labio inferior de la línea sóleo en la cara posterior de la tibia. Se dirige hacia abajo, pasa por detrás del canal retromaleolar medial y cruza en X al flexor largo del dedo gordo. Termina insertándose aquí en cuatro tendones que terminan a nivel de la falange distal de los últimos 4 dedos. A este nivel va a recibir un músculo que es el músculo cuadrado plantar, que le va a dar, digamos, un sostén para que se quede, digamos, en el lugar donde debe quedarse. Bueno, luego vamos a hablar del tibial posterior, ¿sí? El tibial posterior también es bastante profundo. Se inserta en la cara posterior del peroné, en la cara posterior de la tibia y también en la membrana interósea. Y se inserta también en el labio inferior de la línea del sóleo. Se dirige hacia abajo, ¿sí?, y hacia medial y cruza, ¿verdad?, le cruza al músculo, ¿verdad?, flexor común de los dedos y se ubica anterior a este tendón, ¿verdad?, en el canal retromaleolar medial, donde termina insertándose en el navicular. Se inserta en el hueso navicular, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una flexión plantar y también una ligera aducción. Entonces, se inserta tibia, peroné, membrana interósea. Se dirige hacia abajo, cruza al flexor común de los dedos y se coloca anterior a nivel del canal retromaleolar medial, ¿sí?, y termina insertándose en el hueso navicular. Por último, vamos a hablar del flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Se inserta en la cara posterior del peroné y en la membrana interósea. Y es el que se encuentra más posterior acá a nivel del canal retromaleolar medial y termina insertándose en la falange distal del dedo gordo y pasa por la planta del pie y realiza también flexión plantar del pie y flexión plantar del dedo gordo. Entonces se inserta peroné, membrana interósea, pasa bien posterior a todos en el canal retromaleolar medial. Es que básicamente son los entrecruzamientos de los que les hablé.
Acá tenemos el entrecruzamiento entre el tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Y acá tenemos el entrecruzamiento entre el flexor largo del dedo gordo y el flexor de los dedos. ¿Y cuáles son sus acciones? Las inserciones ya las vimos. Las acciones son la flexión de la pierna, el popliteo. El popliteo es el único que hace flexión de la pierna porque como pueden ver, pasa también por detrás de la articulación de la rodilla. ¿Sí? Va desde el fémur hasta la tibia. Entonces contribuye también de manera accesoria a la flexión de la pierna. El resto hace flexión plantar de los dedos, flexión plantar del pie. El tibial posterior hace flexión plantar del pie. Como le dije, también hace abducción del pie, abducción porque se inserta en el navicular y hace una rotación medial del pie. Y el flexor largo del dedo gordo hace una flexión plantar del dedo gordo y una flexión plantar del pie. Vamos a ver acá. Y aquí tenemos, ¿sí?, al flexor de los dedos, al flexor del dedo gordo y al músculo tibial posterior. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahora quería hablar con ustedes sobre el final, ¿verdad? El examen final para ver qué contenidos vamos a incluir para el examen final. Todavía creo que no hay fecha. Eh, no tenemos fecha, ¿verdad? Pero es poco el tiempo. Es poco el tiempo que tenemos. Entonces, estaba pensando en dejar de lado algunos contenidos. Entonces, bueno, básicamente quería incluir todo miembro inferior y aparato urinario y dejar a su cargo, si es que quieren estudiar o no, ¿verdad? Genitales masculinos y femeninos. No sé qué les parece eso. Incluir todo miembro inferior y todo lo que es aparato urinario. O sea, ahí entra riñón, vejiga y uréter y uretra, ¿verdad? Pero no incluir aparato genital femenino ni aparato genital masculino. Entonces, la final entonces incluiría todo lo que desarrollemos de miembro inferior y sumado a lo que es el aparato urinario, ¿sí? No sé qué les parece eso. Entonces, ustedes ya va a quedar a su cargo estudiar por su cuenta después, cuando tengan más tiempo, si ahora también pueden estudiar, ¿verdad? Nada les impide. Lo de aparato genital masculino y femenino. Pero me parece, digamos, más conciso estudiar ahora mismo lo que es el miembro inferior, para saber bien las inserciones musculares, las acciones sobre todo y la inervación, ¿verdad? Y sobre aparato urinario, ¿verdad?, todo lo que dimos también. Bueno, el tema de las preguntas, en teoría sí, son 50 preguntas. Pero bueno, cuando termine el periodo de clases, o sea, cuando tengamos, o sea, cuando yo tenga más tiempo realmente, que es el 3 de julio, ¿verdad?, donde vamos a tener también nuestra última clase, me voy a poner a también prepararles algunos cuestionarios, ¿verdad?, para ir también viendo eso para la final.
Eso ya no te puedo responder, Fernanda. Eso ya depende de la parte académica. Nosotros preparamos los exámenes y ellos suben a la plataforma y coordinan todo con ustedes. No, lo que ya evaluamos ya quedó evaluado. O sea, cabeza ya quedó evaluado. Lo que es abdomen también ya quedó evaluado. Ahora lo que vamos a evaluar es miembro inferior y riñón, ¿verdad? Porque creo que quiero que estudien bien esto, ¿verdad? Y que no después no les alcance el tiempo y vuelvan a estudiar lo que ya estudiaron, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo realmente. Entonces, vamos a incluir esos contenidos nada más. ¿Está bien? Entonces, quedamos así, ¿verdad? Pero lógicamente queda a cargo de usted ya, si de repente quieren estudiar algo, no quedó bien claro algo, pueden estudiarlo y preguntarme, ¿verdad? Algunas dudas, de repente que no sea de la final, ¿verdad? Pero lo que yo les voy a evaluar son sobre todo estos últimos contenidos que vimos. Sí, la pregunta sobre el ojo, ¿qué pasa con el ojo? Dice, cuando se pierde el globo ocular, se rompe el nervio óptico, puede causar síndrome del miembro fantasma también. Sí, eso es con respecto eh, a cualquier miembro realmente, porque el globo ocular, ¿verdad? Es también un órgano que nosotros sentimos, que tenemos esa presencia ahí, y al, digamos, quedarnos sin ojo también vamos a tener esos síntomas, ¿verdad? O sea, eso más bien es a nivel de la corteza, ¿verdad? Donde se siente. Pero más bien, más frecuentemente, se ven las amputaciones, ¿verdad? Que producen dolor o la sensación de que todavía tiene el miembro, pero también puede ocurrir claramente en el caso de la pérdida del globo ocular, ¿verdad? Es menos reportado, es menos hablado, pero en teoría sí, porque eso es un trastorno que ocurre en la corteza, ¿verdad? Donde nosotros tenemos la percepción, ¿verdad? De las partes somáticas del cuerpo y el ojo es un órgano, ¿verdad? Sentimos la presencia del ojo, nosotros podemos moverlo y lógicamente la pérdida va a producir también o puede llegar a producir, no siempre, ¿verdad? Porque hay personas también que tienen una amputación del miembro y no tienen ese síndrome de miembro fantasma, ¿verdad? Pero es algo más bien neurológico, ¿sí? Está acá en la corteza el problema. Sí. Y hay un caso muy interesante que sucedió acá hace, creo que un año, el año pasado, no, el año antepasado creo que fue, sobre un paciente que tenía, aparentemente tenía trastorno bipolar y estaba en su fase maníaca. Sí, el trastorno bipolar es un trastorno donde la persona tiene, por un lado, depresión y tiene también periodos donde se siente muy exaltado, muy feliz, muy ansioso, habla mucho, tiene mucha energía, duerme poco, ¿verdad? Y en esa fase de maníaca, ¿verdad? Ese paciente se arrancó un ojo, se arrancó un ojo y el nervio óptico, ¿verdad? Ustedes saben que está unido
por detrás en el quiasma óptico al nervio óptico del lado contrario. Entonces, ¿qué pasó? Él se arrancó el ojo, el nervio se estiró, ¿verdad? Y a nivel del quiasma óptico hubo también una tracción. Entonces, este ojo también fue llevado hacia atrás. ¿Por qué? Porque están anclados a nivel del quiasma óptico. Entonces, ese paciente perdió los dos ojos. ¿Por qué? Porque primero se arrancó uno, llegó con su ojo en el hospital y la tracción a nivel del quiasma óptico hizo que este ojo también sufriera una lesión importante y perdió la visión, ¿verdad? De ambos ojos. Se decía que se drogaba, de no sé qué, ¿verdad? La gente empezó a inventar historias, ¿verdad? Pero al final creo que llegó el diagnóstico de trastorno depresivo maniático y estaba en su fase maniática, ¿verdad? Y esa es nada más para la relación entre ambos nervios ópticos, ¿verdad? Para recordar un poco. Ah, sí, sí, creo que salió en las noticias y demás. Exactamente. Entonces, vamos a dejar la clase por hoy, vamos a seguir el viernes, vamos a hablar de ya la vascularización de miembro inferior y quedamos así para el final. Y yo les voy a seguir mandando las preguntas, ¿verdad? Em, pero recién cuando tenga más tiempo, últimamente estoy con muy poco tiempo. Entonces, cuando terminemos el 3 de julio, ¿verdad? Creo que su final es allá por el 20 o demás. Y eso. Bueno, acá dice Betania tiene más una pregunta. No, no tiene mucho que ver ahí con el nervio óptico, ¿sí? Eh, ahí tiene más que ver con los nervios sensitivos, ¿verdad? Del ojo y que son dados en parte por el nervio trigémino, ¿verdad? Y es esa presencia que va produciendo modificaciones a nivel de la corteza sensitiva y todo eso, y que nos da esa sensación, esa propiocepción de que el ojo está ahí. El nervio óptico ahí solamente da la parte sensorial, ¿verdad? No contribuye mucho a lo que es la parte, digamos, sensitiva ni motora. Aquí tenemos más bien la acción del oculomotor y del trigémino que me dan esa somatización, ¿verdad? Del ojo. Entonces, con el nervio óptico no tiene nada que ver, más bien es la presencia aquí en la corteza, ¿verdad? Cerebral de que nosotros tenemos un órgano a ese nivel. Y la ausencia de ese órgano puede, digamos, la parte de la corteza va a quedar igual y podemos inclusive sentir dolor o también, como te digo, sentir todavía la presencia de ese órgano ahí porque esas modificaciones ya están dentro de la corteza cerebral. Y como le digo, el nervio óptico es un nervio sensorial, no es un nervio sensitivo, ¿sí? El sensitivo ahí está dado por el oftálmico, ¿verdad? Que sería rama del trigémino. Y es eso. Dale, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el viernes, ¿sí? Para una nueva clase más. Hasta luego.